¿Estás listo para desentrañar los misterios que Juan Gabriel, el legendario divo de Juárez, escondió tras su carisma y melodías? Suscríbete, dale like y comparte en los comentarios qué secreto te impacta más. Juan Gabriel creció en un México donde la pobreza era una cadena invisible. Nacido en una familia de jornaleros, enfrentó la ausencia de su padre y un abandono que lo marcó desde niño. A los 5 años, su madre lo dejó en un orfanato en Ciudad Juárez, un lugar donde la soledad era tan palpable como los muros que lo rodeaban. Allí, entre restricciones y maltratos, descubrió la música como un refugio, garabateando melodías en trozos de papel. Esta etapa no solo moldeó su carácter, sino que sembró una desconfianza profunda hacia un mundo que lo rechazó desde pequeño. ¿Cómo pudo un niño tan herido convertirse en una estrella? El orfanato fue su primera escuela de vida, pero también un campo de batalla. Las historias de abusos, compartidas en entrevistas con figuras cercanas a la televisión mexicana, revelan a un joven que aprendió a convertir el sufrimiento en arte. Estas experiencias dejaron huellas imborrables, una aversión a las figuras de autoridad y una búsqueda constante de amor en su público. Su fuga a los 13 años, cantando en las calles, fue un acto de desafío que definió su destino. Cada verso que escribió llevaba el peso de esa lucha, un eco de resistencia contra quienes lo menospreciaron. Su infancia fue más que pobreza. Fue un vacío emocional que lo empujó a conectar con millones. La conexión con el pueblo fue su mayor fortaleza. Sus canciones, cargadas de amor y desamor, resonaban con las clases trabajadoras, como él mismo destacó al decir que su música vivía porque el pueblo la mantenía viva. Sin embargo, este vínculo tenía un lado oscuro: el rechazo de las élites, que veían su arte como vulgar. Esta tensión entre sus raíces humildes y la alta sociedad mexicana plantó las semillas de conflictos futuros. ¿Fue su éxito una forma de vengarse de quienes lo subestimaron? Su vida sugiere que cada aplauso era una conquista personal. Estadísticamente, su legado es asombroso. Más de 1,800 canciones compuestas, muchas inspiradas en sus dolores tempranos. A diferencia de otros artistas de su época, como Vicente Fernández, Juan Gabriel fusionó géneros como mariachi y pop, rompiendo moldes. Pero su pasado en el orfanato lo hizo recelar de instituciones, desde disqueras hasta gobiernos, alimentando rivalidades que exploraremos más adelante. ¿Cómo habría sido su vida con un entorno más cálido? Su historia es un testimonio de resiliencia, pero también de heridas que nunca sanaron del todo. La conexión con el espectador es innegable. Todos hemos enfrentado momentos de rechazo o lucha. Juan Gabriel nos muestra que el dolor puede ser un motor para la grandeza, pero también una fuente de rencor. Sus primeros años explican no solo su genialidad, sino también por qué guardó tanto en su interior. Al adentrarnos en su vida, surge la pregunta: ¿cómo transformamos nuestras heridas en algo que inspire a otros? Su historia es un reflejo para quienes buscan redención a través de la creatividad. Su infancia en Juárez lo convirtió en un luchador incansable. Cada paso desde las calles hasta los grandes escenarios fue un desafío al sistema que intentó aplastarlo. Pero este camino estuvo lleno de enemigos, tanto visibles como ocultos, que surgieron en su ascenso. Su vida nos invita a reflexionar. ¿Qué precio pagamos por ser fieles a nosotros mismos en un mundo que no siempre nos acepta? Juan Gabriel no solo interpretaba canciones, era un desafío viviente a las normas del género regional mexicano. Con sus gestos sensuales, vestimentas extravagantes y maquillaje sutil, rompió con la imagen tradicional del charro macho. En un México donde el ranchero era sinónimo de virilidad, su estilo generó tanto adoración como rechazo. Su frase célebre, "Lo que se ve, no se pregunta", fue un escudo contra la homofobia que lo perseguía. Pero, ¿cómo enfrentó el desprecio que su autenticidad desató? En los años 70 y 80, el género estaba dominado por figuras como Vicente Fernández, cuya imagen de charro viril contrastaba con la audacia de Juan Gabriel. Aunque no hubo enfrentamientos directos, las críticas indirectas de Fernández, cuestionando la autenticidad del ranchero, apuntaban a él. Este rechazo no era solo estético, era profundamente personal. La sociedad mexicana, aún arraigada en valores conservadores, miraba con desconfianza a un hombre que desafiaba las normas de género. Juan Gabriel, sin embargo, respondió con su arte, creando himnos de amor universal como Amor Eterno. Su impacto trasciende la apariencia. Al subirse a escenarios como el Palacio de Bellas Artes, desafió la noción de que la música popular no podía ser arte elevado. Pero esta valentía le ganó enemigos entre las élites culturales.
Intelectuales prominentes lo acusaron de profanar espacios sagrados, enviándole críticas cargadas de prejuicios. Él replicó desde el escenario: Bach y Mozart también fueron populares. Esta lucha por la validación fue una constante, alimentando tensiones con quienes lo consideraban inferior. ¿Fue su estilo una provocación deliberada o simplemente su esencia? Su influencia fue revolucionaria. Sus presentaciones en Bellas Artes generaron una demanda tan alta que los boletos se revendían a precios exorbitantes, algo inédito para un artista popular. A diferencia de figuras como José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel llevó el ranchero a audiencias internacionales, colaborando con estrellas como Rocío Dúrcal. Pero este éxito tuvo un costo: el rechazo de puristas que lo acusaban de traicionar el género. ¿Qué tan consciente fue de las olas que provocaba? Su vida sugiere que cada actuación era una declaración de libertad. Desde la perspectiva del público, Juan Gabriel fue un faro para muchos, especialmente en la comunidad LGBTQ+. Su negativa a ocultarse inspiró a generaciones, pero también lo convirtió en blanco de ataques. En entrevistas afirmó: "El odio viene del miedo a lo diferente". Esta reflexión nos lleva a preguntarnos: ¿cómo reaccionamos ante lo que nos desafía? Su vida es una lección de que ser auténtico puede ser un acto de coraje, pero también un imán para el conflicto. Su desafío a las normas lo convirtió en un ícono, pero también en un blanco de rencores. Cada atuendo brillante era un grito de rebeldía contra un sistema que buscaba encasillarlo. Al explorar estas tensiones, nos preguntamos: ¿qué tan libres somos para ser nosotros mismos? Juan Gabriel demostró que la autenticidad puede mover montañas, pero no sin un costo. Uno de los capítulos más sombríos de la vida de Juan Gabriel fue su reclusión en Lecumberri, el temido Palacio Negro. A los 20 años, una acusación falsa de robo, supuestamente orquestada por alguien de su disquera, lo llevó a pasar un año tras las rejas. Este episodio, lleno de injusticia y humillación, lo marcó profundamente, pero también encendió su creatividad. Allí nació Me lo ordenó la Virgen de Guadalupe, un canto de fe y resistencia. ¿Cómo convirtió esta oscuridad en luz? Lecumberri era más que una cárcel. Era un reflejo de la corrupción mexicana de la época. Los rumores sugieren que la acusación vino de alguien cercano a RCA, posiblemente por envidia o intereses ocultos. En entrevistas, Juan Gabriel nunca señaló directamente a la responsable, pero dejó entrever una traición profunda. Este episodio lo aisló, reforzando su recelo hacia la industria musical. Su liberación, gracias a la cantante Enriqueta "Queta" Jiménez, quien lo acogió como familia, fue un punto de inflexión, pero las cicatrices permanecieron. El impacto de Lecumberri se refleja en su música. Canciones como La cárcel de Cananea resonaban con su experiencia personal, conectando con quienes conocían la injusticia. En su película Es mi vida, retrató esta etapa con crudeza, mostrando cómo la adversidad lo fortaleció. Pero, ¿cómo habría sido su carrera sin este trauma? La prisión fue tanto una maldición como un catalizador, dándole una profundidad emocional única a sus composiciones. Desde otro ángulo, Lecumberri conecta con el México de la Guerra Sucia. Documentos desclasificados revelan que Juan Gabriel fue vigilado por el gobierno, sospechoso por su fama y posibles inclinaciones políticas. Esta presión, aunque indirecta, alimentó su paranoia y su rechazo a las instituciones. A diferencia de artistas como José José, que evitaron estos conflictos, Juan Gabriel parecía atraer problemas. ¿Fue víctima de su éxito o de un sistema que castigaba la diferencia? Para el espectador, esta historia resuena con nuestras propias luchas contra la injusticia. Todos enfrentamos momentos en los que el mundo parece conspirar contra nosotros, pero pocos logran transformar ese dolor en arte universal. Juan Gabriel lo hizo, aunque a un costo emocional. Su tiempo en Lecumberri nos lleva a reflexionar. ¿Cómo enfrentamos las traiciones que marcan nuestra vida? Su música, nacida de la adversidad, es un testimonio de que incluso en la oscuridad se puede encontrar esperanza. En última instancia, Lecumberri no solo marcó su vida, sino que dio forma a su narrativa de lucha. Cada canción posterior llevaba un eco de esa celda, un recordatorio de que el arte puede ser un refugio, pero también una forma de resistencia. Al explorar esta etapa, nos preguntamos, ¿qué otros secretos guardó Juan Gabriel en su corazón? Juan Gabriel y José José, dos titanes de la música mexicana, compartieron una amistad que se transformó en desencuentro. En los 70, Juan compuso joyas como Lo pasado pasado para el príncipe de la canción, formando una alianza imbatible. Pero en los 90, algo se quebró.
José José rechazó un dueto y una colaboración, lo que Juan interpretó como una traición. Nunca volvieron a reconciliarse públicamente, y Juan dejó de escribir para él. ¿Qué rompió esta relación? La amistad comenzó con una admiración mutua. Juan veía en José José la voz ideal para sus baladas, mientras que José se beneficiaba de su genialidad compositiva. Juntos, dominaron las listas de éxitos, vendiendo millones de discos. Pero el rechazo de José José, según rumores, estuvo motivado por celos profesionales o diferencias de estilo. En entrevistas, José insinuó que la extravagancia de Juan no encajaba con su imagen. Esta tensión, aunque nunca explícita, dejó una herida que marcó a ambos. El impacto de esta ruptura fue notable. Juan Gabriel, para quien la lealtad era sagrada, se sintió traicionado. En programas de televisión, evitaba mencionar a José José, prefiriendo destacar a artistas como Rocío Dúrcal. La prensa, aunque discreta, notó la frialdad entre ellos. Comparado con otras colaboraciones exitosas, como la de Juan con Isabel Pantoja, este desencuentro destacó por su silencio. ¿Fue un choque de egos o algo más profundo? Desde la perspectiva de los fans, esta rivalidad sigue siendo un enigma. Ambos representaban facetas distintas del amor. Juan, pasional y teatral. José, melancólico y sofisticado. La ausencia de un dueto en los 90 privó al mundo de una posible obra maestra. Pero este conflicto también los humaniza. Incluso las leyendas tienen desencuentros. ¿Qué habría sucedido si hubieran vuelto a colaborar? La música mexicana perdió una oportunidad única. El contexto cultural es clave. En un México donde la competencia entre artistas era feroz, las tensiones eran comunes. Juan Gabriel, con su estilo disruptivo, a menudo chocaba con colegas más tradicionales. Esta historia nos invita a preguntarnos, ¿cómo manejamos los conflictos con aquellos que admiramos? Para el espectador, es una lección sobre la fragilidad de las relaciones en la cima del estrellato. En última instancia, la ruptura con José José muestra que incluso los grandes talentos pueden distanciarse. Su guerra silenciosa no tuvo titulares, pero marcó sus trayectorias. Al explorar esta tensión, nos preguntamos, ¿qué otros rencores guardó Juan Gabriel tras su sonrisa? Televisa, el titán de los medios mexicanos, fue tanto un aliado como un adversario de Juan Gabriel. En los 90, la cadena lo vetó tras rechazar un contrato que él consideraba injusto. Este enfrentamiento, apoyado por Raúl Velasco, quien lo defendió públicamente, marcó un hito de resistencia en su carrera. Pero, ¿qué tan profundo fue este conflicto y por qué permaneció en las sombras? El veto no fue solo una disputa contractual, fue un choque de titanes. En la cima de su fama, Juan Gabriel exigía control creativo y financiero, algo que Televisa no estaba dispuesta a conceder. Según relatos, el contrato limitaba sus regalías y lo ataba a cláusulas restrictivas. Juan, con su historial de lucha contra la injusticia, se plantó firme, declarando, «Televisa no me vetó, yo veté a Televisa». Esta frase, compartida en una entrevista, resonó como un desafío al poder. Raúl Velasco, conductor de un programa icónico, fue un pilar en este episodio. Cuando Televisa intentó marginar a Juan, Velasco lo invitó repetidamente, arriesgando su propia carrera. Este apoyo no solo mantuvo a Juan Gabriel en el radar, sino que lo convirtió en un símbolo de resistencia contra los monopolios mediáticos. Sin embargo, el veto tuvo consecuencias. Sus apariciones en televisión disminuyeron, obligándolo a depender de giras que rompieron récords con millones de boletos vendidos. El impacto de este conflicto va más allá de lo personal. En los 90, Televisa dominaba el entretenimiento mexicano y los artistas eran peones en su tablero. A diferencia de otros, como Luis Miguel, que aceptaron contratos similares, Juan Gabriel pagó un precio por su rebeldía. Su decisión inspiró a otros a exigir mejores condiciones, pero también lo aisló de aliados en la industria. ¿Fue un visionario o un imprudente al enfrentarse a un coloso? Para el espectador, esta historia refleja las luchas contra sistemas opresivos. Todos enfrentamos momentos en los que debemos decidir entre ceder o resistir, y Juan Gabriel eligió lo segundo. Su frase «Yo veté a Televisa» nos lleva a preguntarnos, ¿cuándo debemos desafiar al poder, incluso a costa de todo? Su lucha no fue solo por él, sino por todos los artistas que vinieron después. Juan Gabriel llevó su arte al Palacio de Bellas Artes, un santuario de la alta cultura, y provocó un terremoto cultural. Sus 4 presentaciones, acompañadas por una orquesta sinfónica, marcaron un hito al romper barreras, pero también encendieron la ira de las élites. Intelectuales lo acusaron de profanar un espacio reservado para lo clásico. ¿Por qué este triunfo se convirtió en un campo de conflicto? En ese escenario, Juan Gabriel no solo actuó,
Desafió un sistema que separaba el arte en categorías de élite y popular. Su presencia, con vestimentas extravagantes y movimientos teatrales, rompió con la solemnidad del lugar. La demanda fue tal que los boletos se revendían a precios astronómicos, mostrando el poder de su música. Sin embargo, las críticas fueron implacables. Cartas llenas de prejuicios y artículos lo tildaron de vulgar. Él respondió desde el escenario. Bach y Mozart también fueron populares, defendiendo su derecho a estar allí. El impacto de estos conciertos fue monumental. Juan Gabriel abrió las puertas de Bellas Artes a artistas populares, como Alejandro Fernández, pero a un costo. Las élites culturales, lideradas por figuras influyentes, lo veían como una amenaza a su exclusividad. Este conflicto no era solo artístico, era una batalla de clases y valores. Juan, hijo de jornaleros, representaba al pueblo frente a una élite que lo despreciaba. ¿Fue su presencia un acto de rebeldía o una declaración de igualdad? Desde otro ángulo, este episodio refleja las tensiones culturales de México. El país, dividido entre tradición y modernidad, no estaba preparado para un artista que fusionaba ranchero y pop mientras desafiaba normas de género. Comparado con géneros como la ópera, que dominaban Bellas Artes, su música era considerada menor. Pero su éxito, con millones de discos vendidos, mostró que el público estaba con él. ¿Qué nos dice esto sobre el poder del arte popular? Para el espectador, esta historia resuena con nuestras propias luchas por reclamar espacios que no nos corresponden. Juan Gabriel demuestra que el talento puede derribar muros, pero también atraer enemigos. Su batalla en Bellas Artes nos invita a preguntarnos, ¿cuándo hemos desafiado las normas y qué precio pagamos? Su legado en ese escenario sigue inspirando a quienes buscan su lugar en el mundo. Juan Gabriel libró una batalla silenciosa contra su disquera, BM Jariola, que marcó un punto de inflexión en su carrera. Durante 8 años se negó a grabar discos nuevos en protesta por derechos de autor que consideraba injustos. Este boicot, aunque discreto, reveló su determinación y su capacidad para guardar rencor. ¿Qué lo llevó a enfrentarse a la industria que lo catapultó a la fama? El conflicto surgió cuando Juan descubrió que sus regalías eran mínimas, a pesar de vender millones de discos. En una industria donde los artistas raramente desafiaban a las disqueras, su decisión fue audaz. Optó por vivir de giras, que rompieron récords en Latinoamérica, demostrando que su talento no dependía de grabaciones. Esta batalla legal que ganó le dio control sobre sus canciones, pero dejó una relación fracturada con la industria. El impacto de este boicot fue profundo. Durante esos años, Juan Gabriel no lanzó discos, pero su popularidad creció gracias a sus presentaciones en vivo, que atraían a miles. A diferencia de artistas como Vicente Fernández, que mantenían relaciones estables con sus disqueras, Juan arriesgó todo por su libertad creativa. Su victoria inspiró a otros a exigir mejores contratos, pero también lo aisló de aliados en la industria. ¿Fue un estratega brillante o un rebelde impulsivo? Desde la perspectiva de la industria, BMG subestimó a Juan Gabriel. Creyeron que un artista popular no podía desafiarlos, pero él demostró lo contrario. Este conflicto reforzó su desconfianza hacia las instituciones, un tema recurrente en su vida. En entrevistas afirmó, "No me doblego ante nadie, solo ante mi público". Esta frase refleja su lealtad a los fans, pero también su rencor hacia quienes intentaron controlarlo. Para el espectador, esta historia es un ejemplo de resistencia frente al poder. Todos enfrentamos momentos en los que debemos elegir entre ceder o luchar, y Juan Gabriel eligió lo segundo. Nos invita a preguntarnos, ¿cuándo vale la pena pelear por lo que creemos justo? Su boicot a BMG es una lección de valentía, pero también de las consecuencias de desafiar a los poderosos. Uno de los rumores más persistentes sobre Juan Gabriel es que fingió su muerte. Según su ex-manager, Joaquín Muñoz, el divo está vivo, escondido por cansancio de la fama. Videos virales, como uno supuestamente grabado en el extranjero, alimentan estas especulaciones. Aunque su familia presentó actas de defunción, la falta de una autopsia pública mantiene viva la teoría. ¿Pudo Juan Gabriel haber orquestado el mayor engaño de su vida? La idea de una muerte fingida surgió poco después de su fallecimiento. Muñoz afirmó que Juan se ocultaba para escapar de la presión mediática y las disputas familiares. Este rumor, aunque desmentido por su hijo Iván, ha capturado la imaginación de los fans. Con un legado de 100 millones de discos vendidos, la noción de un ícono inmortal es irresistible. ¿Pero qué lo habría llevado a desaparecer? El contexto de su vida ofrece pistas.
Juan Gabriel enfrentó traiciones, vigilancia gubernamental y conflictos legales, lo que pudo haberlo empujado a desear un escape. En entrevistas, expresó su agotamiento por la fama, diciendo: "A veces solo quiero ser Alberto". Comparado con casos como el de Elvis Presley, donde persisten teorías similares, la falta de claridad sobre su muerte alimenta las especulaciones. ¿Fue una estrategia para proteger su legado o solo un mito? Desde la perspectiva de los fans, este rumor es una forma de mantenerlo vivo. Su música, que sigue resonando globalmente, hace que su ausencia sea difícil de aceptar. Tributos recientes, como documentales, refuerzan su presencia cultural. Pero estas teorías también distraen de su legado real, centrándose en conspiraciones. ¿Qué revela esto sobre nuestra necesidad de héroes eternos? Para el espectador, esta especulación refleja nuestra relación con las leyendas. Todos anhelamos que nuestros ídolos sean inmortales, pero también enfrentamos su humanidad. Juan Gabriel, vivo o no, dejó un vacío imposible de llenar. Nos lleva a preguntarnos, ¿qué haríamos si pudiéramos escapar de nuestras vidas? Su supuesto escape es un espejo de nuestros deseos de libertad. El rumor de su muerte fingida es un testimonio de su impacto. ¿Verdad o ficción? Juan Gabriel sigue vivo en la imaginación colectiva. Al explorar esta teoría, nos preguntamos, ¿qué tan lejos estamos dispuestos a ir para mantener viva una leyenda? Los rumores sobre los lazos de Juan Gabriel con el crimen organizado son tan oscuros como fascinantes. Historias de un encuentro con Pablo Escobar, donde un avance no deseado casi le cuesta la vida, y un supuesto altercado con el cartel de Cali circulan entre sus allegados. Aunque no confirmados, estos relatos pintan un lado peligroso de su vida. ¿Qué tan cerca estuvo el divo del bajo mundo? Según anécdotas, el incidente con Escobar ocurrió en una fiesta privada. Juan Gabriel, conocido por su carisma, era invitado a eventos donde el crimen y la farándula se cruzaban. Su rechazo a un avance, según rumores, lo puso en peligro, pero su fama lo protegió. El episodio con el cartel de Cali, donde supuestamente fue agredido, refleja la vulnerabilidad de los artistas en un México dominado por el narcotráfico. Estos rumores persisten por el contexto de la época. El México de los 80 y 90 era un terreno peligroso para las celebridades. Artistas como Chalino Sánchez tuvieron vínculos más directos con el crimen, pero Juan Gabriel mantuvo distancia. Sin embargo, su riqueza y propiedades levantaron sospechas. A diferencia de otros, como Luis Miguel, que evitaron estos rumores, Juan Gabriel parecía atraer controversias. ¿Fue víctima de su entorno o de su propia audacia? Desde la perspectiva de la industria, estos rumores eran un arma de doble filo. Aumentaban su mística, pero también lo exponían a críticas. En entrevistas, él esquivaba el tema diciendo, "Solo canto lo que vivo". Esta frase sugiere que, aunque no estuviera involucrado, conocía los peligros de su mundo. Para los fans, estas historias añaden un toque de intriga a su imagen de ícono intocable. Estas especulaciones son un recordatorio de los riesgos de la fama. Todos enfrentamos entornos que nos tientan o amenazan, y Juan Gabriel navegó uno particularmente peligroso. Nos invita a preguntarnos, ¿cómo mantenemos nuestra integridad en un mundo lleno de sombras? Su supuesta conexión con el crimen es un capítulo más de su vida compleja. El legado de Juan Gabriel es colosal, pero está empañado por disputas familiares que reflejan los rencores que guardó en vida. Con 6 hijos adoptivos y biológicos, su muerte desató una batalla por su herencia, valorada en millones. Su hijo Iván fue nombrado heredero universal, pero demandas, como una millonaria contra una cadena televisiva por hijos secretos, revelan tensiones profundas. ¿Cómo afectaron estas heridas su legado? Juan Gabriel nunca se casó, pero Laura Salas, madre de 4 de sus hijos, fue su mejor amiga. Esta relación ambigua generó especulaciones, rumores de hijos no reconocidos y acusaciones de relaciones controvertidas han manchado su imagen. Estas controversias, aunque desmentidas por su familia, muestran un lado caótico de su vida personal. ¿Por qué dejó tantas preguntas sin responder? ¿El impacto de estas disputas es tangible? Su imperio inmobiliario y regalías, que generan millones anualmente, están en el centro de las peleas. A diferencia de artistas como Celia Cruz, cuyo legado es más ordenado, el de Juan Gabriel es un campo de batalla. Su decisión de no aclarar públicamente su vida personal alimentó estas controversias, pero también protegió su intimidad. ¿Fue esto una elección consciente o un descuido? Desde la perspectiva de los fans, estas disputas son dolorosas. Juan Gabriel cantaba al amor y la unidad, pero su familia está dividida.
Documentales recientes intentan sanar estas heridas mostrando su lado humano. Sin embargo, las demandas legales persisten, reflejando un rencor que él mismo pudo haber sentido. ¿Qué nos dice esto sobre la fragilidad de las relaciones, incluso en la cima de la fama? Esta historia refleja nuestras propias familias. Todos enfrentamos conflictos por herencias o secretos, y Juan Gabriel no fue la excepción. Su vida nos invita a preguntarnos, ¿cómo aseguramos que nuestro legado sea de amor y no de división? Su historia familiar es un recordatorio de que incluso los íconos son humanos. El legado de Juan Gabriel es una paradoja, un mensaje de amor universal empañado por rencores personales. Al explorar estas heridas nos preguntamos, ¿qué tan bien conocemos a nuestros ídolos? Su vida nos enseña que el amor y el odio pueden coexistir en el mismo corazón. Juan Gabriel fue un revolucionario que desafió normas, élites y poderes, pero su vida estuvo marcada por rencores ocultos y batallas silenciosas. Sus canciones siguen vivas, pero los misterios de su vida, desde rumores de una muerte fingida hasta disputas familiares, nos recuerdan su humanidad. Suscríbete, dale like y comparte en los comentarios qué te sorprendió más. No te pierdas el video en pantalla sobre su influencia en la música latina.